Matías Lagunas es animador digital de profesión, 2D, 3D y motion graphics, y se especializa en animación 2D, cuadro a cuadro, desempeñándose como animador freelance y director de animación 2D para diversas productoras enfocadas a la publicidad dentro y fuera de Chile. Director de animación 2D en la productora Fields durante 7 años, en donde se desarrolló en preproducción, animación y postproducción, y VFX. Actualmente es docente del taller de animación en la Universidad de UDLA y UNIAC. Aplauso para Mati Laguna. Y antes de darte el pase, le quiero contar a toda la audiencia que hoy día tú nos vas a contar sobre todo el proceso técnico de cómo hiciste esta locura animada maravillosa de juntar dos universos tan increíbles como Akira y 31 minutos. Porfa, comienza lo más pronto posible, que estamos muy ansiosos. Aguante, chao. Hola, ¿cómo están? ¿Sueno? ¿Me escucho? Sí. Ya, bacán, bacán. Bueno, me iba a presentar, como que lo tenía aquí como presentación, pero ya me presentaron, entonces no sé qué hacer. Nada, me presento lo mismo que decía Ceci, que como, vengo de un background como muy alejado de el mundo de la serie o película, sino que me enfoqué siempre como en el lado de la publicidad. Y se me hizo cómodo trabajar en publicidad, más que nada porque, no sé, yo creo que depende de la persona, pero como que trabajar mucho tiempo en un mismo proyecto como que me mata un poco, como que me vuelve un poquito loco. Entonces, la publicidad es súper entretenida en el sentido de que rara vez un proyecto dura más de 3 meses y casi nunca un proyecto igual. De hecho, raro como que se haga otra vez un comercial parecido estéticamente, como que obedece siempre a sale una película buena, sale un mono animado bueno y tenéis que como ser súper camaleónico. Entonces, como que al momento de presentarme, claro, yo soy un profesional que como que no tiene un estilo, sino que como que el estilo me lo da como lo que venga nomás. Entonces, eso como que quería partir con eso más que nada para dar a entender de que lo que van a ver ustedes es como una amalgama de cosas que me gustan. Y usualmente si ven mi trabajo es eso, es como puro popurrí, como que agarro la juguera, tiro ideas, aprieto licuar y lo que salga. Y para eso voy a hablar de este proyecto en particular, que creo que de todos los proyectos que me ha tocado participar, este es el que ha tenido como el mayor impacto, así como dentro de la cultura pop hasta laboral. Entonces voy a hablar un poquito cómo fue el proceso creativo, cómo fue el proceso productivo y después cómo fue el proceso que vino después gracias a toda esta locura. Y para eso primero voy a mostrarlo. ¿Puedo mostrar qué es esto? Oye, qué bonito el vaso. Muchas gracias. Voy a mostrar el video primero. ¿No tiene audio? ¡No! La salida del audio del computador está para los parlantes. Gracias. ¿Cómo? ¿Altavoz? Quizás estaba mal puesto. Problemas técnicos. Nada terrible. Ahí sí. Estaba suelto el cable nomás. Ya, ahora sí. Ya voy a mostrar el video. Para aquellos que no lo hayan visto, puedan saber cuál es el contexto de lo que voy a explicar hoy día. Yo esto ya lo he visto 1000 veces, como que ya no me dan ganas de verlo, pero sé que gusta. ¡Mario Hugo!
Ahí está, ya. Entonces, primero que todo, como que la pregunta del millón es como, ¿por qué nace la idea? Y es como, ¿por qué quise hacer esto? Y yo creo que la principal razón de por qué quise hacer esto es este plano. Como que hay, como dentro del cine está hasta como este planito que se llama como el Kaneda Slide, que es como... Akira es como un niñito que en la película casi no se muestra, y como que la gente suele decir, suele creer que el cabro chico como con chaqueta roja se llama Akira, pero en realidad se llama Kaneda. Y él tiene una escena muy icónica en donde él como que frena y hace una chantada muy linda. Y usualmente toda la serie, en todos los monos, en películas, hasta hay un videoclip de Paulina Rubio donde ella lo hace así como que aparece siempre. Y, y yo siempre quise animarlo, siempre buscaba la excusa donde yo trabajaba como, oye, pongamos una moto, solamente para hacer eso. Y nunca pude, nunca salió. Y en algún momento fue como, ya, pero quiero hacerlo, pero no quiero hacer como un GIF. Yo cuando yo partí, como que no existían las redes sociales como hoy en día. Entonces, usualmente uno subía como GIFs a Tumblr, como que subía ilustraciones como en páginas más perdidas. Y no quería hacerlo así. No sé por qué, como que quería hacerlo un poquito más como apoteósico. Entonces, dentro de toda esa locura dije como ya, voy a hacer el Kaneda Slide, como esta chanta de moto, pero no sé con qué. Y repentinamente alguien me mostró un proyecto muy lindo que se llamaba Bartkira, que fue simplemente fue simplemente tomar el tráiler como antiguo de Akira y reemplazarlo con los personajes de Los Simpsons. Y paralelamente se hizo el manga completo de Akira, todos los tomos de Akira, pero reemplazados con el estilo de Los Simpsons y como que le pedían a distintos artistas que hagan como cierta cantidad de páginas. Y cuando vi eso quedé loco, porque de repente a mí me gustaba lesear, como que me gusta como bocetear y hacer tonteras, como mezclar dos mundos, algo que como que me parece entretenido, sin ningún propósito más que como entretenerme a mí. Pero cuando descubrí que se podía producir algo y como que a la gente le gustaba, fue como ya, voy a hacerlo. Y como ya existía Barkira, pero yo quería hacer algo justo con Akira, fue como ya, voy a mezclar esto. Ahora, no es como que me colgué de esta idea, sino que si ustedes ven como mis redes sociales o ven como mis páginas antiguas, yo siempre mezclaba ideas, siempre hacía ese juego. Por ejemplo, no sé, antes de hacer esto hice como una tontera, hice como una mezcla entre el Profesor Rosa y Dragon Ball. O no sé, como... Bueno, da lo mismo, ejemplo hice muchos. Pero esto fue como un viaje en donde dije como, ya, voy a hacer este proyecto y ahora con qué me gustaría como mezclarlo. Y una vez no lo tengo acá, pero en una feria de diseño, como que vi una ilustración de... una persona allí hizo una ilustración de Kaneda que parecía títere. Y la encontré bacana, así fue como, oye, qué bacán esto. Pero era como un Muppet nomás. Y nada, después entré como a esta jungla infinita de como todo el fandom de 31 minutos. Y caché de que hay como todo un planeta de gente que hace como mucho fandom de esta serie chilena y que igual han resuelto hartas cosas, como pictóricamente, como cómo sintetizar títeres, porque dibujar títeres siempre quedan feos. Entonces, como que empecé a cachar como todos estos estilos que habían detrás de ese mundo. Y ahí empecé a hacer como una investigación y dije como ya, me gustaría como hacer un par de tonteras nomás, pensaba hacer solo ilustraciones y de repente, hace muchos años atrás, de repente mágicamente me llegó el chispazo como, voy a hacer como una secuencia que me gusta mucho de la película, que es cuando están como en este estadio peleando, que es como cerca del final. Y ahí empecé como a tirar la idea y empecé como a hacer como la producción de esto. Entonces empecé como a tirar bocetos, así como usualmente mis bocetos los hago en libretas baratas, así como que me regalan de cualquier lado, las rayo así siempre al lote y mi manera como de generar ideas siempre así, en los papeles más rascas como rayar
se me llenan las agendas, las voto, se me llena una agenda, la voto. Entonces no tengo mucho como para mostrar de preproducción porque se fue toda la basura. Sí, como que siempre la gente me reclama eso, que no guardo papeles y no lo hago. No es lo mío, no es lo mío. Pero afortunadamente tengo buena memoria y tengo buena memoria visual. Entonces usualmente cuando tiro ideas en papel se me quedan grabadas en la cabeza. Entonces ahí empecé como a hacer un popurrí de imágenes y la primera imagen que hice, el primer dibujo que hice fue ese que está acá este de acá, este extremo inferior izquierdo. Fue como el primer dibujo que hice. Y en ese momento quería como que toda la animación tuviese como, todos los personajes tuviesen esos alambritos de los títeres. Como que quería hacer una animación así, como que decía, oh, igual se vería chistoso. En un momento pensé hacerlo de verdad, así como hacer títeres y como recrear la película como con títeres. Pero yo de audiovisual ya no tengo mucho conocimiento, no es mi fuerte, de marionetas menos, tendría que haber aprendido mucho. Y en general, el chispazo de esto me nació una vez que hace muchos años hice como una animación de un diablito de la tirana, pero como medio anime. Y yo sin saber anime, nada, ni siquiera me gusta el anime, pero es como... me miran feo. No es un género que a mí me apasione, pero obviamente es interesante. Y yo decía, ¿por qué nadie ha hecho un anime de un monstruo de la tirana? ¿Por qué? Como que me daba rabia. Como, ¿por qué no existe? Y de repente fue como, oye, pero yo puedo hacerlo. Y ahí fue cuando como que me cuajó, me hizo un clic algo y fue como, en realidad yo ya tengo los conocimientos de poder hacer lo que sea. Estudié esto, sé hacerlo, sé que toma tiempo si es que no hay presupuesto. Y fue como ya, vamos a producir esto. Y ahí empezaron a hacer estas ideas y comenzó esta producción de comenzar a hacer como este proyecto en tiempo libre y todas las tonteras. Pero, ya. Yo trabajaba en ese tiempo en una productora que se llama Fields, en donde fue como donde más aprendí de producción. Como que lo que más agradezco de esa escuela como Fields fue entender que tus recursos son súper limitados. Y como, no solo el de presupuesto, sino que como que el recurso más caro es el tiempo. Porque ni con todo el oro del mundo podís salvar algo en una semana, de repente. Entonces como que ahí uno empieza como a entender, ya, este proyecto es súper ambicioso, por lo tanto me va a tomar mucho tiempo. Y ahí comienza como la manera de como decir como ya, voy a hacer una carta Gantt, no, quizás no me conviene hacer una carta Gantt, quizás sí, quizás no. Y ahí uno empieza a producir. Y yo partí simplemente como esto como un hobby. Así como, no sé, sus papás, sus tíos se van a la pichanga, para mí mi hobby era como hablar de este proyecto, mostrarle a amigos este proyecto. Y iba avanzando súper lentito, así plano por plano, animando con mucha calma. Y claro, pues yo tenía una pega full time. Entonces mi pega full time requería estar mucho tiempo de mi día enfocado a la pega. Y en pequeños ratos libres que siempre habían en la oficina, yo podía avanzar en esto feliz, le mostraba a mis colegas, le mostraba como al director, le encantaba, conversábamos súper bien. Pero después de eso, comencé a trabajar en una serie paralelamente a la oficina que se llamaba Crononauta, que es una serie, no sé si la han visto, pero es una serie de ciencia ficción chilena que dirigió un amigo que se llama Martín Felice y en donde yo ahí no animé 2D, solamente como que me encargué de la animación 3D y la postproducción, pero claro, era súper demandante. Como hacer la postproducción, la edición de una serie completa. Entonces, como cada vez que surgía una de estas cosas, yo tenía que poner pausa. Surgía algo, tenía que poner pausa. Surgía algo, tenía que poner pausa. Entonces, iba lentísimo, lentísimo, y era como, no importa, a nadie le importa, esto es para mí. Si queda bonito, bacán, si queda feo, da lo mismo, es para mí. Hay muchas animaciones, yo creo que ni la mitad de las cosas que yo subo, ni la mitad de las cosas que produzco subo. Muchas ilustraciones o animaciones que hago quedan ahí, terminadas y todo,
Y de repente la subo, de repente yo subo post a Instagram o a Behance o cualquier plataforma de proyectos que hice hace como 2 años, que se me olvidan nomás, porque quedan ahí botados. Entonces, ya, pues comenzamos esta producción, comenzamos a animar toda la locura y después justo yo empecé a trabajar en esta animación de Akira el 2019. Como en marzo del 2019, por ahí empecé de a poquitito. Entre medio estábamos full producción de Crononauta, entonces no podía avanzar mucho. Y de repente, 2019, surge el estallido en octubre, el estallido social. Y ahí inmediatamente frené y como que el proyecto Akira quedó botado. Quedó botado. Y comencé como a hacer estas cuestiones de nada, como animaciones muy nada de lo que era la lucha en esos momentos. Hay que contextualizar un poco, esto era en una época en donde había mucho descontento. Probablemente después de todos estos años la gente ya no está tan alineada con los primeros, como las primeras emociones que emanaron del estallido. Pero en ese momento, claro, comencé a producir estas como pequeñas cápsulas, pequeñas cosas. Por ejemplo, eso que está abajo a la izquierda, como que ayudé en la postproducción de este proyecto que fue como parte de la campaña de la prueba. Y claro, entonces, si ustedes miran estas cosas, se van a fijar de que hay producción, hay tiempo. O sea, hay mucho tiempo invertido. Por lo tanto, el proyecto de Akira se tuvo que dejar en pausa de nuevo. Después de eso, después de haber dejado ese proyecto en pausa, comenzó después la pandemia. Entonces después como que dije, uy, ahora empiezo con Akira, bacán, al fin, y llegó la pandemia. Y en pandemia los ánimos no estaban muy como... no estaban como muy... no estaban muy en sincronía como para hacer algo tan innecesario como un fanart de 31 minutos con Akira, como que no tenía contexto, entonces no me nacía. Y empezaron a salir estas animaciones que eran un poco encierro, un poco como colaborar con colegas que se dedicaban al arte también y que el encierro también los estaba volviendo locos. Y ahí empezamos surgieron más cosas. Hay muchas más cosas, solamente dejé estas como que están más entretenidas, pero subí muchas cosas más. Y de repente uno, claro, pues se ve como un poquito entrampado y de repente este proyecto de Akira se pasó después de la pandemia, como a mitad de la pandemia, pasó sencillamente al clásico como proyecto que queda botado. Esto como que queda guardado en este como closet místico, en el éter de todos estos proyectos muertos, que cada vez que uno como que se va a acostar y abre los ojos, como que empiezan como anímame, vuelve a tocar, ¿cachai? Vuelve a animarme, por favor. Y me pesaba mucho. Estuvo, como les digo, este video lo terminé ahora, estamos en 2023 y partí el 2019. Y entre el 2019 y el 2022 tengo que haber animado con suerte 3 planos. O sea, como que quedó muy botado. Había hecho un par de fondos, cosas, pero quedó muy botado. Entonces, no había la motivación. Y de pronto, claro, se retoma la producción y nació la motivación. Entonces, ¿cuál fue la motivación de este proyecto? Fueron como 2 cosas. Llegó un momento en donde fue como, ya, voy a comenzar a volver a animar esto. ¿Por qué? No sé, no tengo ganas ya. Como que tengo ganas, no tengo ganas, tengo ganas, no tengo ganas, no sé. Entonces, pasaron 2 cosas. Comencé a ser profe, comencé a tener un horario un poquito más, como comillas, libre. Por eso puse como fotos de libertad. Escribí libertad en Google, échenle la culpa a Google. Y empecé a tener más tiempo. Y al tener más tiempo, más tiempo como tiempo para estar como sentado en un escritorio. Como que mi cabeza estaba full clases, pero por último podía como sentarme a ratos como ya, ahora voy a avanzar en nada. Y surgieron 2 cosas. Tengo un amigo, un muy buen amigo de toda la vida, que se llama Gianfranco Giordano, y él es ilustrador, es artista en realidad.
es un artista de tomo y lomo, y él se dedica a la ilustración, y él ilustró el juego de mesa que se llama Arte Moderno, de 31 minutos. Entonces él me dijo de que llevaba harto tiempo ilustrándolo, y me dijo, oye, ahora lo vamos a lanzar como en abril. Al final se lanzó como en agosto, pero lo querían lanzar en ese tiempo como en abril. Supongamos que esto fue como enero cuando me lo contó. Entonces a principios de este año, como que yo dije, voy a retomarlo y voy a ver si alcanzo, considerando que avanzaba como 3 planos, como que avanzaba como un plano al año, dije, voy a ver si alcanzo. Y dentro de esa locura, claro, veo que él me dice, no, si va a salir en abril, va a salir en abril, y yo aprieto chala y digo, ya, voy a comenzar a animar para calzar con esa producción. Pero justo cuando me pongo como a escribir 31 minutos en Google como para ver imágenes nomás, justo veo esta foto que dice 31 minutos 20 años. Y fue como, oh, ¿qué es eso? Y ahí me di cuenta de que como que 31 minutos estaba celebrando 20 años, creo que en marzo, creo que era el 15 de marzo, ya no me acuerdo la fecha, pero era una fecha muy específica en marzo y estábamos en enero. Y fue como, oh, igual creo que me conviene más publicar justo en el cumpleaños de 31 minutos este video, porque uno me va a motivar, me va a obligar a terminar esta cuestión de una vez por todas, y aprovecho como toda esta ola de gente que va a volver a recordar lo bonito que es esta serie, porque o sea, yo hice esto más que nada como porque Akira es como de mis películas favoritas y 31 minutos creo que es el producto chileno mejor logrado como estéticamente, en guiones, como en todo sentido siento que es como ya es parte de la cultura. O sea, como, no sé, pues, hasta el día de hoy si alguien se corta mal el pelo le dicen chascoberto, como que hay cosas como que ya están inherentes. Entonces como lograr eso no es fácil. Entonces como una manera de homenajear como esos logros, yo ahí dije ya, como que le doy, me tiro de cabeza. Y ahí me pongo como a producir. Y me pongo como a avanzar. Y en ese periodo de avance, como que tengo que tomar ciertas decisiones. Y una de las decisiones es, para poder llegar a esa fecha, tengo que empezar a tomar decisiones como drásticas. Primero que todo, yo en un comienzo quería que este proyecto durase como... iba a hacerlo como calcado, o sea, como a la pata el metraje de la secuencia que me gustaba de la película, que es como de mis secuencias favoritas, quería hacerla en modo 31 minutos, con fondos como en Titirilquén, con un diseño de personaje mucho más como parecido a los títeres, pero no iba a alcanzar. Y también, primero que todo, la escena, como que hice el montaje, todo, estaba durando como 3 minutos, 2 minutos y medio, y fue como, me muero. O sea, como, no puedo animar esto solo ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 meses, como que, ¿por qué? Y de repente me hice como este planteamiento, como planteamientos que uno aprende después de trabajar muchos años como en la industria, que es como, ¿quién es tu público objetivo? Pero de verdad, ¿cachai? Como, no como, los profes nos pidieron, y como, es para niños de 7 a 8 años. No, es como, de verdad decir como, ¿para quién va a ser esto? ¿Cachai? Como, de verdad. Y fue como, esto es para mí. Principalmente esto es para mí. Yo quiero como ponerme contento y si me gusta a mí, le va a gustar a la audiencia. O por lo menos le va a gustar a alguien más. Si lo hago como porque estoy obligado, entonces va a quedar feo. Súper simple. Va a estar sin alma. Como que los ojitos del muñequito no van a brillar, va a dar miedo, lo van a guardar. Entonces fue como, yo quería como hacer algo para mí. Y ahí fue como, quiero ver 3 minutos de esto. Como, no, que fome, ¿cachai? Entonces dije, no, voy a reducirlo. Y ahí dije, no, voy a hacer como 50 segundos, 40 segundos. Y más encima me di cuenta que la escena de Akira que me gusta, que es como una pelea en un estadio, no está la moto. La moto la rompieron como media hora antes. Entonces, fue como, pero si esto era por la moto, ¿cachai? Entonces, fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayuda. Y ahí fue como, no, vamos a tijeretear esto. Agarré la película, empecé como a cortar escenas, empecé a armar cosas. Y armé un montaje nuevo que dura 30 y tantos segundos. Y fue como, ya me voy a ir con esto. Y segunda cosa, que no se nota mucho, pero esto está animado a 12. O sea, hice este proyecto a 12 cuadros por segundo.
Dije, animar a 24 me muero, aunque esté a 2, sé que me van a dar ganas de agregar unos locos por ahí y voy a terminar trabajando el doble. Y fue como, no, a 12 y ser lo más económico posible dentro de todo para que se vea como interesante. Y ahí como que surgió la producción. Y ahí fue como ya, será muy poco 30 segundos y de repente dije, no, porque en realidad si me gusta a mí le va a gustar a la gente, pero la gente, hoy en día, la audiencia que yo quiero llegar es de redes sociales. Y la capacidad de retención hoy en día de las redes sociales, gracias al TikTok y todas esas cuestiones, es como la generación de usted soporta 5 segundos y ya es el Señor de los Anillos a los 7 segundos. Como que ya es muy larga. Entonces fue como, no, ¿para qué voy a animar cosas que nadie va a ver? Entonces ahí fue como, no, dejémoslo cortito, preciso, conciso, total, me lo van a terminar robando, lo van a resubir con otra música, reeditado, con efectos encima, con una cabeza como alguien mirando, así como, oh, qué bueno, y al final va a estar tapado entero y se va a perder. Entonces como que dije, no, mejor hagámoslo así como si fuese un fanart ilustrado, pero animado, una guagua ahí, como una mezcla de todas esas cositas. Y ahí surgió como este proyecto. Y lo primero que voy a mostrar ahora es, voy a dejar lupeado, voy a mostrar el ROF y voy a explicar un poquito cómo hice el ROF. Tengan en consideración que el ROF que tengo acá igual está un poco al lote, como que está un poco, algunas partes están medias como desnudas, pero es más que nada porque yo hice toda esta producción. Entonces, yo hice el story, después yo hice el montaje, yo hice el ROF, yo hice la línea, yo hice el color, yo hice la post. Lo único que no hice fue el audio, pero yo hice todo eso. Por lo tanto, yo sabía cómo podía como falsearlo. Cuando uno trabaja en estas producciones, sobre todo la gente que está ahora en sus proyectos de título, por ejemplo, muchos dicen como, en post lo hago, total, en post se arregla. Hay un plugin por ahí, en post se arregla. Y no es cierto. Como que hay que ser siempre cuidadoso. Pero yo sí podía decir eso, porque yo iba a hacer la post. Entonces, claro, entonces me estaba tirando el cacho a mí mismo. Entonces yo sabía que si no hacía algo acá, lo tenía que resolver en algún momento porque yo lo iba a hacer. No le estaba tirando el cacho a alguien más. No le estaba tirando el problema a alguien. O sea, me lo estaba tirando a mí. Pero a mi yo del futuro, sabiendo que en marzo tenía que salir esto sí o sí. Así que ahora voy a mostrar el ROF y ahí voy a ir explicando a qué me refiero. Si esto decide reproducirse. ¿Sí? A ver. ¡Oh, tiene audio! Ay, Dios mío, ya. Entonces, claro, por ejemplo, en ciertos planos dejé como los keyframes nomás de la escena, en ciertos momentos como que marcaba como leves indicios de lo que iba a pasar, y era porque para poder llegar a eso, por ejemplo, acá hay mucho plano en donde, en ciertos, por ejemplo, aquí ya están los keyframes, todo, pero justo se me ocurrió a mí agarrar una escena de la película en donde hay muchos líquidos, fluidos, tentáculos y tonteras, que el concepto de keyframes no sirve mucho, porque en pocas palabras tenéis que hacer mucho straight ahead, como que tenéis que animar mucho para adelante. Entonces yo necesitaba la base solamente, y después de esa base yo, carepalo, me tiré en clean, así como que no se hace, pero en clean me puse como a hacer tentáculos, a hacer gotitas, porque por tiempo no podía. Recuerden, estábamos a 2 meses ya. En este momento ya no eran 3 meses, como que la idea fue en enero, en montar, producir, como planificar todo. Ya me quedan 2 meses nomás. Y ahí comienza a salir como toda esta locura de empezar a decir como ya, esto lo hago así, esto lo hago así. Tomé la decisión de los efectos que hay acá. Efectos, la explosión que hay al inicio y como ciertos momentos de la moto, literalmente rotoscopiarlos de la película original. O sea, la explosión que hay al inicio, como cada ciertos cuadros le iba copiando y iba arreglando cosas. Disclaimer, no es que estoy diciendo que arreglé la película Akira, sino como... no me malinterpreten, sino que piensen que esa película se hizo en una época en donde se hacía en papel, que era una locura, y
hay muchas como cositas que se les pasaban, así como de repente un humito que les tiritaba, un circulito, una espumita que desaparecía, y esas cosas como que el toque ahí como... Entonces yo ahí las iba arreglando, y ahí empecé como a producir esta animación como con una mezcla de muchas cosas, en pocas palabras. Por lo tanto, mi ROF era súper, súper desnudo. Más que nada porque yo sabía que me era más fácil hacer en el clean todas estas etapas. Y separar en capas como animal, así como que todo estaba separado en capas porque sabía que después en postproducción podía ponerle efectos en After Effects y poder como poder ir arreglando cosas. Así como poder ir como... sin ningún problema como atajar ciertos problemas o duplicar una capa, si hacía un tentaculito lo podía como duplicar, reflejado al otro lado, escalarlo, desenfocarlo, y así me ahorraba etapas de animación sin tener que como ser tan purista y decir como no, si vas a hacer algo de Akira tiene que estar hecho en papel y sufrir como los japoneses. No, es como quería ver esto animado en marzo, esa es la realidad. Entonces el ROF por eso es tan como desnudo, salvo ciertos planos. Por ejemplo, ahí quería, en ese plano como que se cayó, quería ver el pelo del personaje, en estas orejas, aquí solamente quería ver como las poses claves de los pies, y ahí como que iba marcando todo, pero en general así de desnudo estaba. Entonces al final tuve que decir como ya, en realidad voy a tener que hacer como un rough tie-down clean en mi etapa de línea, así como al tiro. Y después agarrar territo, pintura y chao. O sea, como que no me podía dar el lujo de como tener las etapas, ni siquiera pude jugar con el colorar, line art, que el nodo, que la cuestión. No, era como directo al after, y el after se resuelve todo, porque afortunadamente, volviendo al inicio de esta locura, como yo vengo desde un background de la publicidad, en la publicidad constantemente uno tiene que ser camaleónico e ir cambiando tus criterios. Entonces como que tu estilo, por así decirlo, como no, este es mi estilo, yo hago esto, yo me dedico a esto, laboralmente es casi imposible como llevarlo a cabo. Usualmente uno tiene que adaptarse a la visión de un director. Y no siempre te va a tocar ser director. O sea, a mí me tocó ser director en varios proyectos y me podía dar el gusto de poder elegir una estética, como a mí me gustara. Pero cuando uno trabaja en la industria así de verdad, así como yo vivo de la animación, tengo un sueldo que me sirve para pagar mis cuentas y mis cosas, te tocan muchos proyectos y no siempre te toca dirigir. Entonces, muchas veces te toca adaptarte a la visión estética de otra persona. Y un buen profesional se adapta bien. Entonces yo sabía adaptarme, entonces yo ya sabía cómo trabajar para que esto se viera lo más parecido a ese look que buscaba, que era como que parezca película, que se vea como medio retro, pero en poco tiempo. Y después, por ejemplo, ahora viene la etapa de línea. Y auxilio, no puedo hacer esto. A ver. Claro, acá. Entonces después viene toda esta... No le saqué el audio, se me olvidó. Y ahí, por ejemplo, aquí ya está todo hecho. Aquí como que ya está todo agregado, todo resuelto. Como que al final aquí ya empezó toda esta locura de tener todo ordenado, todo planteado, todo ya separado. Y si se fijan ahora pueden ver por qué no lo quise hacer en RAW. O sea, es como todo se mueve. Como era animación, era un largometraje que quería como demostrar que la industria japonesa es como lo más bacán de la galaxia. Y lo demostró. Claro, pues, nada está estático en esta película. Como que cuando me ponía a analizar era como, ¡ay, todo se mueve! ¿Qué estoy haciendo? Así como, ¿por qué estoy sometiéndome a esto y no me pagan y no duermo? Como, ¿por qué me hice esto? Pero ya era muy tarde. Entonces, claro, pues, entonces ahí ustedes entienden por qué pasa eso. Por qué pasan esas cosas. Ahora, igual hay ciertas cositas, por ejemplo, no sé, ciertos tentáculos, ciertos tubos, como que en realidad en Harmony los colocaba, los lupeaba, los animaba estático y después un peg lo colocaba, le ponía el pivote y lo iba moviendo. Hay mucho truco de cutout acá escondido. Hay mucho cutout escondido. Esa moto es cutout.
No, acá nada. Pero la pistola Scout, acá nada. Esa otra pistola Scout, acá nada. No, en realidad no hay mucho Scout, pero pensé que había. Ahí hay un par de tubos locos Scout, pero está todo separado, está todo ordenado y ahí, claro, pues, ahí comienza como este proceso de línea en donde quise como dejar todo resuelto. Entonces yo sabía que si ahora agarraba el tarrito de pintura y me ponía a pintar, estaba todo listo. Y ahí es cuando viene como la última etapa, que es entender cómo pintar esto también. Porque tampoco es tan simple como poner colores nomás, como que igual, hoy no sé, es como, hay más colores de los que uno cree. Esa es la realidad. Como que uno decía, ya, 5 colores, y como, no, está lleno de colores esto. Así que, a ver, voy a mostrar. Creo que había una etapa más acá. Claro. Y esto es como la versión a color, pero sin nada más que, sin postproducción. Acá está todo así bruto. Así era como salía de Harmony, porque esto lo produje en el software Harmony. Harmony y la postproducción en After Effects. Y claro, así se ve. Entonces yo miraba esto y no me convencía, no me gustaba. Entonces ahí fue como ya, ahora tengo que darle un pase más, algo está pasando. Y ahí fue cuando surge la duda como, ¿qué le falta si ya está listo? Y fue como, no, pues onda, esto es para mí y quiero evocar algo que a mí me gusta. Y a mí me evocaba Akira en VHS cuando era chico, en una tele cuadrada, que se veía muy mal, con un doblaje muy malo, con el logo de Chilevisión gigante, entre medio de los comerciales grabados del VHS. Entonces, esa es la película que a mí me gustaba. No la versión 4K, pues yo no conocía eso. No la versión de cine, porque nunca la vi en el cine. Ahora viejo la veo en el cine, cada vez que sale voy. Pero ahí es cuando surge esto. Y ahí es cuando yo empiezo como a pensar en hacer la postproducción. Pero para hacer la postproducción necesito tener todo separado. Y entre medio, dentro de esta postproducción, están los fondos. Que como no tenía tiempo, y como yo quería en un comienzo hacer como estos fondos medio titirilquén, ahí tuve, y no podía, porque no me dieron ganas nomás, fue como ya, tengo que hacer fondos, o sea, no puedo dejar esto flotando. Y ahí surgió justo el 2019, como que se había actualizado la suite de Adobe, y en mi oficina como que cuando tenía la fortuna en esos años que uno de nuestros colegas era un entusiasta de la tecnología y él cada vez que salía como una cosa nueva nos hacía como una masterclass de feliz nomás, como de amor, nos enseñaba todos los tips que aprendió en estas charlas que hacía Adobe. Si ustedes están suscritos a la suite de Adobe, de repente te llegan correos así como, como que te hacen una clase online una persona de Adobe que te explica la nueva herramienta, la inteligencia artificial usando en esto, la herramienta de traqueo usada para esto otro y todo. Y entre medio había una de inteligencia artificial de como borrar tonteras, borrar cosas. Usualmente es como para borrar, no sé, tenía un footage de playa y hay una persona justo ahí al fondo y tú agarras a esa persona y la eliminabas de la vida y era para esas cosas. Entonces ahí fue como, ¿se podrá usar para esto? Entonces me puse a producir estos fondos a base de la película y empecé a hacer una búsqueda por dos lados. Una de las búsquedas era tratar de encontrar como la película en 4K para poder sacar las fotos así lo más grandes posible. Y entre medio empecé a pillar estos como blogs japoneses de fanáticos que tenían como arte de la producción de la película. Y ahí me puse como a recopilar y empecé como a armar los fondos lo más parecido posible a la película. Y no todos los fondos los pude hacer, o sea, los pude encontrar. Entonces fue como ya, inteligencia artificial. Y hay justo ese año, el 2019, este colega me había mostrado una cosita que uno seleccionaba como una persona y ¡pum!, desaparecía. Y dije, voy a agarrar el monito, voy a agarrar el Caneda, ¡pum!, lo envuelvo, ¡pum!, desaparece. Pero
tampoco es tan mágica la inteligencia artificial, que hay unos forados desenfocados horribles, que eran cualquier cosa. Entonces ahí yo tuve que empezar a decir como ya, mi fuerte no es la ilustración, como de fondos. Me dio un par de tutoriales de texturas, de brocha, y me puse ahí como a arreglar todos esos parches. Entonces al final los fondos eran agarrar como parte del footage de la película en 4K, agarrar como trozos de la producción, a ver si es que había una parte más limpia, parchaba, y ahí me ponía a pintar para dejar todo esto lo más limpio posible. Pero hay muchos fondos que está hecho de cero. O sea, como, no sé, pues, este de acá, que era el de la moto, no existe en la película porque, como les había dicho, la moto la rompieron qué rato y en el estadio no pasan motos. Entonces, tuve que inventar ese fondo, pintarlo, así como que lo traté de hacer lo más parecido posible para poder hacer el plano de la moto dentro de un estadio que está todo roto. Estos planos de los focos, estos brillos, como que hay ese plano que está acá abajo, que era como un paneo infinito, todo eso lo tuve que hacer de cero. Como que tuve que hacer unos paños gigantes en Photoshop, pintarlo yo, porque en realidad como ponerme a hacer una reingeniería me iba a tomar más tiempo. Y ahí fue como ya, tengo que hacer esto. Yo pude haber pedido ayuda, pero me acabo de dar cuenta ahora, sentado acá. Porque tengo muchos amigos que me quieren lo suficiente como para poder haberme ayudado. Pero eso es lo que pasa cuando uno tiene poco tiempo y uno no alcanza como a ver la película desde afuera. Entonces, sí, debí haber pedido ayuda, pero no lo hice. Entonces tuve que hacer toda esta otra vuelta. Pero sí, si a ustedes en algún momento les pasa algo así, pidan ayuda. Que creo que no cometan mis errores. Y ahí, ya, ahora entonces tenía todas mis capas de Harmony separadas, todo ordenadito, todo pintado ya, los fondos ya resueltos, separados en todas las capas en unos paños grandes para yo poder mover las cámaras si es necesario, si es que quiero, si es que no quiero, si un plano está muy estático, lo replanteo. Esto tampoco era tan calcado a la película original porque hice una reedición, agarré trozos de varias partes de la película, y esos trozos no cuajaban muy bien, entonces algunos los tenía que como replantear, mover la cámara para que se vea, para que no se sienta como que hayan jump cuts. Y ahí, claro, pues ahí como que entró la etapa de cómo uno esto, cómo hago mi postproducción y mi edición sobre toda esta locura. Y como yo quería tener ese look de VHS, como les decía, y ya me había tocado afortunadamente hacer como comerciales que tenían ese look retro, como que yo ya sabía cómo mezclar sutilmente efectos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno dice, ya voy a darle un look de VHS, y agarra estos packs que hay como en internet, pack VHS, y tira la cuestión y la cuestión se ve así para la embarrada y no se entiende nada, y uno dice, oh, qué bacán, se ve como película antigua. Y es como, sí, se ve como película antigua, pero de un VHS horrible, ¿cachai? Como que no se aprecia. O sea, en la vida real, si uno ve esa cuestión, uno tenía que abrir el VHS, pasar el cotonito con alcohol, limpiar la cuestión, ponerla de nuevo, pelear, que el tracking. Y yo no quería eso, yo quería que tuviese el look de un VHS nuevo, un VHS pulento que está como recién comprado y tiene como leves como artefactos, como pequeño ruido natural de la cinta magnética. Entonces yo quería lograr eso. Y paralelamente, que eso es como ya como tecnología del futuro de los 80, yo tenía que entender también de que la producción de Akira fue una película hecha análoga, en donde una persona hacía el rough en papel, otra persona hacía la línea en un acetato, otra persona daba vuelta ese acetato, pintaba con color el otro lado, después otra persona colocaba esa cuestión en una tonterita, le ponía una ampolleta, le ponía una cámara, foto, segundo, foto, revelaban, toda esa cuestión, quería dar ese look. Entonces, en pocas palabras, quería lograr el multiplano análogo, pero de una película como ya añeja. Entonces, como que si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, justo en ese tiempo había salido, habían hecho como una remasterizada de Fantasía, un poco antes, y justo también había salido como la reedición de la serie de Batman de los 90, de Bruce Timm, ¿Bruce Timm? ¿Bruce Timm? Sí, ya, gracias.
en donde habían como reescaneado, no tengo idea cómo lo habrán hecho, pero habían vuelto a subir en Full HD, perdón, en 4K, lo de esta época. Entonces la línea negra no era la línea negra que yo veía en la tele, es una línea de como tinta, y se siente la tinta, se siente la pincelada, se siente una pequeña manchita en el acetato, la pintura no es perfecta, y es súper lindo, nada calza, se siente el vidrio, se siente la sombrita muy leve que hay entre la capa del personaje, una pequeña sombrita, la capa de fondo, una pequeña sombrita, se había un multiplano, otro fondo más, y empezaban a marcarse todas esas cositas. Entonces yo para hacer eso digitalmente, como que hice unas texturas que emulaban como si yo hubiese rayado en vidrio y hubiese como pegado unas pequeñas raspadas en la pintura. Entonces empecé a crear unos loops, empecé a crear como unas texturas de como daño, de como imperfección. Un pequeño daño imperfecto, pero muy poco sutil. Entonces, como a mí me tocó muchas veces hacer postproducción también en publicidad, me entretenía mucho esa etapa de como poder dar looks, como poder dar, como ya, quiero que esto se vea retro, quiero que esto se vea como moderno, quiero que esto se vea súper neón, súper lindo, súper plástico, como que me entretengo mucho haciendo postproducción de esas pequeñas imperfecciones. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás vi un documental de Pixar de Toy Story 1. Hace millones de años atrás. Y claro, pues, hablaban de que cuando recién hicieron el render, como que todo era tan plástico, tan irreal que se veía feo. Entonces como que contrataron gente que se dedicaba a echar a perder las texturas. Entonces había una maderita perfecta y la persona le hacía unas manchas así como que llamaban a un maestro y oye, ensúciame esto. Y iban ahí manchando todo. Y hablaban de lo bonito que se ve cuando pequeñas imperfecciones aportan a esa como perfección tecnológica. Entonces ahí yo empecé a crear estas texturas que usaba de mate. Mi capa color, mi capa línea estaba intacta, mi capa color, yo le ponía una pequeña sombra como para emular ese vidrio, le ponía estas como rayado y era una textura de mate de rayado que en algunos frames como que se ve la capa de fondo debajo de esa raya, ¿cachai? Como que quería jugar a eso, para que se vea el acetato quería jugar con ese pequeño como constante VHS, esa constante vibración, y eso me entretuvo mucho. Y nadie lo nota. Como que no se nota mucho porque la gente lo ve en el celu, se ve chiquitito. Se aprecia mucho cuando lo ven en YouTube, así como en botoncito 1080 y lo ven en un monitor no tan chico. Y ahí se aprecian esas cosas. Se notan las sombras, se notan las texturas. Y cuando yo vi eso, como que me encantó. Como que eso es lo que yo estaba buscando en realidad. Quería eso para mí. Quería ver si yo podía lograr eso. Como nunca pude producir en la realidad eso como laboralmente, como le había dicho, dije, lo hago yo. Y ahí fue cuando llegué a la última etapa, que era la postproducción cuando ya terminé todo. Entonces terminé toda la animación, terminé toda la locura, logré montar, logré poner los efectos, logré hacer la postproducción de color y de look que yo deseaba, y cuando lo vi, no me gustó. No me gustó. No me gustó nada. Porque ya llevaba, 4 años, ¿cachai? Entonces ya era una lata. Como que era como, ya, lo terminé, ya, chao. Y no me gustó. Y le ponía play, y decía como, tanta pega para nada. Y de repente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer voy a usar el último salvadía. Y como el RAW 4 cambia color. Y dije como ya, voy a llamar a un colega que ahí pedí ayuda. Voy a llamar a un colega que es postproductor de sonido, Seba Marín, que yo lo conocí trabajando en la serie Crononauta. Cuando trabajé en la serie Crononauta, él fue el que hizo la postproducción de sonido, y cuando escuché la post, porque yo siempre hacía el montaje como con los audios así como del Animatic nomás, y de repente yo ponía la pista de audio que él hacía y yo quedaba loco, decía ¿cómo se puede hacer tanta magia con solo sonido? Y nada, pues, lo llamé y le dije como, oye, ¿cuánto me sale? ¿Cuántas jornadas te demoráis? Queda como una semana para el estreno. ¿Cuánta magia puedes hacer? Y como él es un profesional también y también conoce recursos y todo eso, le dije, ¿cuánta magia se puede hacer con este video
y le dije como un par de instrucciones así súper simples, así como puta, que suene muy cool, que no suene ridículo, que el Foley sea lo más parecido a la película. Y al final, que esto es un capricho, como que yo le decía, puta, y me encantaría que como que los tambores, porque la banda sonora de Akira la hizo como un colectivo musical, que eran como personas que hacían como música media avant-garde y agarraron como que hicieron un tecno como con unos bambú, como que le pegaron unos bambú y sonaban como tucu, 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 tucu. Esa tontera que suena todo el rato, toda la película. Yo le decía, ¿se podrá hacer algo parecido, pero que suene como la melodía de 31 minutos? Será por ser, total, en Pain no hay engaño. Y nada, pues, le digo eso y me dice como, mira, se alinearon los planetas, como que me dijo, estoy justo sin un proyecto y lo que me mandaste está hermoso. Yo ahí como que empecé a decir, parece que esto tiene potencial. Está hermoso y te voy a mandar como una primera propuesta. Y me dijo, voy a hacerla así como a la rápida, a ver si funciona todo. Me manda esa primera propuesta, que es casi igual a la final. Le di un par de como comentarios chiquititos que no eran absolutamente nada. Era como, ¿podéis bajarle el volumen a esto? Una tontería así le tengo que haber dicho. Y sería. Y ahí cuando lo vi con audio, ahí recién dije, ya, esto está bueno. Hasta antes de eso no me gustaba. Pero era porque, claro, cuando llevaba tanto tiempo viendo lo mismo, ya me lo sabía de memoria, ya no me sorprendía. Pero gracias a la ayuda de una persona externa que le dio un aporte, que le entregó como trabajo y que ese trabajo significó un aporte a la pieza audiovisual, fue como ahí recién dije, oye, ya, esto creo que le va a ir bien. Y, por ejemplo, él subió este video que no sé si tiene audio. Sí tiene. Y ahí como que está como su breakdown de cómo él hizo cada etapa, cómo planteó cada cosa. Entonces ahí están como las capas y todo lo que hizo. Yo en realidad no tenía idea que era tan complejo lo que él había planteado. ¿Escucharon los palitos? Ahora sí, ahora sí. Entonces, claro, eran los palitos, los palitos. Entonces, eso era lo que yo buscaba. Y ahí ya agarró como la potencia que yo deseaba. Y ahí fue cuando, con el audio, se lo empecé a mostrar a colegas. Así como en algo, oye, cacha, hice esto, no sé si te tinca. Y todos me decían como, ¿qué estás hablando? Está bonito, está bien hecho. Y ahí me empecé a creer el cuento. Y alcanzó justo, yo creo que lo terminé como 2 días antes del estreno, o sea, del cumpleaños. Volviendo al inicio, ese 15 de marzo, estoy chamullando, suena poético ese 15 de marzo, pero no sé si era el 15, pero era en marzo. Ahí en esa fecha fue como, ya, lo voy a subir. Yo en realidad soy de esas personas que como que sube algo a Instagram y me olvido del mundo y a la gente le gusta, afortunadamente como que agrada. Entonces dije, voy a dejar que agarre vuelo, no pago como para que más gente lo vea. Creo que podéis pagar para que lleguen ciertos videos a más personas. Yo lo dejé ahí rodar nomás. Y ahí fue cuando esto como sencillamente explotó. Ahí fue como el recibimiento. Ahí fue cuando empecé a cachar de que esto era más grande de lo que yo esperaba. Porque claro, yo simplemente junté 2 cosas que me gustan. Pero en realidad lo que hice fue robarme 2 fandom. Como que agarré como que junté a todos los fans de 31 minutos y a todos los fans de Akira y como que los afiaté de una manera que no pensé que era una buena mezcla, pero gustó. Entonces ahí empezó a crecer y pasó una cosa que nunca me había pasado a mí, porque cuando uno trabaja en publicidad, volviendo todo el rato a ese tema, tú no tienes como un nombre propiamente tal.
tu productora tiene un nombre, si es que sabes del círculo de la publicidad, uno dice, ah, qué bonito este comercial, está súper lindo, un comercial chileno. Probablemente lo tiene que haber hecho una de estas 4 productoras. Me voy a meter al reel de ellos y voy a ver si es que alguna de ellas lo he hecho de acá a 3 meses, porque ahí recién pueden subir y ahí bla, bla, bla. Y ahí tú decís, ah, sí, fueron ellos. Y como que el ciclo eterno de la publicidad es así. No siempre sabes quién lo hizo, no siempre sabes cuántas personas estuvieron involucradas, nunca se sabe quién es el director, a menos que tu video, como que tu comercial haya ganado como un concurso de publicidad, ahí recién sale como toda la gente que trabajó, todas las personas involucradas. Usualmente en la publicidad tu nombre no existe. Hacia afuera, hacia adentro sí, todos conocen tu nombre, saben quién eres tú, saben tu reel, tú tienes como tu reel que muestras a otras productoras, ¿cachai? Pero que no lo puedes subir a internet porque muchas veces uno tiene acuerdos de confidencialidad o porque políticamente no es correcto. Uno de repente freelancea y de repente hay productoras que no se llevan muy bien, entonces como que no les conviene como que no les gusta que tú trabajes para cierta productora y de repente vienen todas esas como, todo ese ruido. Y todo ese ruido como que hace que tu nombre en la publicidad sea como netamente como un factor laboral. Como ya esta persona es buena, esta persona es simpática, esta persona es un buen profesional, esta persona es seca, esta persona esto. Pero siempre como dentro de ese mundo. Y de repente acá llegué como a un mundo de pura buena onda y de como puro cariño. De puro como mensaje positivo en un mar en donde yo ya estaba moreteado y como con unos callos de acero porque empecé a subir cosas del estallido. Entonces, claro, onda, yo de repente me transformé en un asesino come guagua, anarco, porque no me parecía lo que estaba pasando. Entonces, estaba tan acostumbrado al mensaje de odio o al mensaje de como, vamos compañeros, a quemar todo, y como, wow. Como que de repente acá era puro amor, puro amor. Y eso fue súper lindo, fue súper lindo. Obviamente, uno en un país como Chile, en donde el chaqueteo es como que es parte de nuestro ADN, claro, pues me tocó caleta como de mensajes, harto mensaje de odio, como por esta pieza, como que yo había robado, había gente que me había dicho que usé inteligencia artificial, que sí usé, ahora que lo saben, que se queda aquí, ¿no? Pero como que habían dicho que como que escribí probablemente como en, no sé, en Stable Diffusion, como, oye, hazme un mono de Akira con 31 minutos, enter, listo, me robo la fama. Y también, pues mucha gente también decía, no, esto está calcado, que esto, y una persona de hecho como que juntó como la escena y no calzaba nada, pues. Entonces como que era como, pero si no lo hice igual, ¿cachai? Pero nada, pues, que había gente que tenía ganas de como arrastrarte y como hundirte. Y afortunadamente no pesó porque el contrapeso era algo tan lindo como todo el cariño que había, que yo nunca había recibido, ¿cachai? Que yo nunca había recibido porque, como les decía, pues uno se invisibiliza y a uno no le importa después, como que nunca fue tu intención, pero tanto cariño igual se agradece. Más encima justo subí este video cuando empecé a hacer clases, entonces también tus alumnos como que hacen como, oh, fue él. Entonces como que uno agradece más. Y dentro de toda esa como gratitud que fue transversal dentro del mundo profesional, también apareció una gratitud como dentro de la cultura pop, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, me invitaron a un cine en el centro que mostraron Akira, la película, pero me dijeron, oye, ¿podemos mostrar tu videíto como antes? Y como que hacía una mini charla de 5 minutos y respondís cosas. Y yo, oh, bacán. Y gente fue disfrazada, entonces había gente disfrazada de bodoque, de otros monos, y fue como qué bacán como que te inviten a eso, ¿cachai? Como que yo fui a ver, yo quería ir a ver Akira, pero nada, eso fue súper lindo. Y dentro de toda esa gratitud máxima, bueno, por ejemplo este recibimiento, toda esta locura, como gracias a una obra que hice como porque yo quería ver esto animado, es bacán, es bacán. Y de repente, como profesionalmente uno se da cuenta que muchas veces este tipo de cosas pesa más que todos los años que trabajé en publicidad. Así como que tengo un reel, todo, y como que sabe mi pega, pero al final esto hizo mucho más
ruido, tuvo como un efecto mucho más potente a todo lo otro que había hecho. Me escribió gente de Netflix, me escribieron de productoras de afuera, me escribieron de como productoras grandes, chicas, como, oye, hazme esto, o mucha banda, oye, ¿por qué no me haces un videoclip de 5 minutos de esto? Tengo 0 pesos y tenemos 2 meses. Y eso yo lo encuentro lindo, como que yo decía, no, muchas gracias, agradezco tu invitación, pero estoy ocupado. Pero claro, pues, onda, salió eso, y es como, como yo sabía que venía desde como del cariño y la emoción. Pero lo que más me gustó, que no me imaginé nunca que iba a pasar, era que Álvaro Díaz, que es como de los cerebros de 31 minutos, me escribió. Entonces él me dijo como, oye, lo que hiciste está súper súper lindo, juntémonos como a hablar de proyectos. Y ahí fue como, oh, wow. Entonces, no me esperaba esto. Y claro, pues, conocí como a la gente de Aplaplac, conocí a Álvaro y fue una experiencia mucho más bonita de la que yo me imaginé que iba a ser, porque Aplaplac es como es un tanque, ¿cachai? Es un monstruo que avanza, que tiene todo resuelto. Entonces, tienen una estética, tienen un mundo ya hecho. Entonces, es súper cómodo poder entrar a producir algo con ellos, en donde ya tienen toda esa parte resuelta. Como que la dirección de arte ya está hecha. O sea, crearon algo que en Latinoamérica aman. Entonces, entrar ahí se hace fácil. Y me dijeron, pues como onda 31 minutos, como que ahora es puro show en vivo, pero nosotros tenemos como un spin-off que es de Segurito. Que son los mismos muñecos, son los mismos personajes, pero es como de unas animaciones, todos los años sacan como unas animaciones de Segurito. Y son estos son como unos videos de enseñanza. Entonces me dijeron que como de seguridad y cosas así, me dijeron, trabaja con nosotros en esta producción, animando, porque queremos agregar cápsulas animadas. Entonces, claro, onda, me dijeron como, no, pero habla de anime, como Akira, y fue como, no, pues si no pega, como que no bajemos un cambio. Probablemente hay que buscar un camino mucho más bonito. Y propuse algo. Entonces, fue muy bonito como, no sé, en una conversación muy tranquila con Álvaro Díaz, decirle como, mira, ¿te parece hacer algo así? Yo ya había trabajado como fotografiando como assets, juguetes, todo, hacerle unos rigs como digitales y animar como en 2D estos rigs. Y le mostré esos videos, me dijo, ¡ay, qué lindo! Y le dije, hagámoslo así. Y ahí fue cuando como pude fotografiar a los muñecos, ir a Plaplac, una persona amablemente como que ponía la manito, lo movía, yo le daba indicaciones y con eso logré crear como estos personajes para poder animarlos. Entonces voy a hablar ahora, por si que ya no estamos hablando de Akira, pero simplemente aparecieron estos como, pude hacer estos monitos, ¿cachai? Pude hacer estos personajes que son para sus videos y eran las fotografías de ellos, le hice estos como huesos y pude hacer unas animaciones en un estilo totalmente diferente. Reitero, yo no tengo como estilo, sino que yo quería hacer algo que pegara con el universo de 31 minutos y dejar mi ego de lado y decir como qué es lo más bonito que se puede producir con cierto presupuesto, con cierto tiempo, que se pegue como a una infografía, que era algo que querían enseñar. Y nada, pues propuse esto, mostré estas cosas y afortunadamente trabajar con ellos es súper ameno, porque ellos también entienden eso de que producir no es fácil y que si algo queda bien, ¿para qué meter para qué tirar ideas innecesarias? Digo esto porque muchas veces uno trabaja en producciones en donde un director como que a veces justifica su sueldo diciendo que eso esté un poquitito más arriba, que ese pelo no se doble tanto, hoy no, ese verde está muy poco verde. Y de repente como que uno pimponea y empieza como a agotarse. Y empieza como la producción empieza a perder tiempo. Y nada, después se vuelve una lata producir. Pero acá, afortunadamente, como que lo que mostraba siempre gustaba. Siempre gustaba porque me estaba adaptando la estética de algo que yo quería mucho, que era las 31 minutos. Entonces, a base de eso, como que pude hacer estas cosas y ahora voy a mostrar al final como No se vio este antes. Espérense. Miren los huesitos cómo se doblan las manitos.
Mira qué bonito. Claro, y son puras fotos, po. Son unos PSDs que pesaban como 100 megas porque eran unas fotos gigantes, era ridículo. Porque tenía planos medios, planos generales, pasaba de todo. Distintos vestuarios. Este era el protagonista, este niñito, que se llama Monstruino. Y él era como el que más se modificaba dependiendo de cada capítulo. A veces volaba por los aires, a veces tenía ropa deportiva, a veces no, a veces tenía brazos largos, de repente había planos cerrados, de repente estaba enojado, de repente estaba triste. Entonces yo tuve que hacer estos como máscaras de cejitas y ahí se va moviendo el monito. Bueno, aquí, por ejemplo, acá usé inteligencia artificial para recortar rápido como el personaje. Como que la inteligencia artificial es buena cuando está bien usada, es mala cuando corporaciones roban. Pero eso. Y al final voy a mostrar como lo que salió de esta locura. Que son estas pequeñas cápsulas que pude animar para Aplaplac, que enseñan como cosas en general como cosas de niños. En pandemia hablaban de limpieza, de cómo sanitizar cosas. Acá en algunos hablan de cómo estar cómo lavarse las manos, cómo portarse bien en un estadio, qué pasa si tiene alergias, cosas que informan. Entonces yo creo que estos videitos que hice para esta producción son como el resultado de toda esa otra locura que les conté, que partió en un 2019, que no tenía ni pie ni cabeza, que después le tuve que dar en 3 meses forma, que tuve que producir como loco, que después no me gustó, que después afortunadamente un amigo hizo un audio que quedó hermoso y me terminó gustando, y ahí todo esto llevó a ese momento en donde terminé trabajando con ellos. Mi fin, como el plan de acción nunca fue como, voy a trabajar para 31 minutos, voy a hacer un plan de 5 años en donde me voy a frustrar mucho. No, porque quizás si hubiese mandado un reel me habrían contratado al tiro hace 5 años atrás, pero nunca fue mi intención, sino que ni siquiera fue mi intención esto, sino como que llegó de regalo. Y eso se agradece mucho, mucho, como que jamás iba a pensar que iba a tener una recibida tan amena un mono animado. Entonces, eso. Creo que terminé, ¿cierto? Sí. Sí. No has terminado, Mati Laguna. No, todavía no termino. No has terminado porque yo creo que está lleno de dudas, ¿sí o no? ¿Quién tiene preguntas para Mati? Los odio. Ya. Ay, ahora sí. No pregunten. Sí, más que una pregunta, es como una carta de apreciación a la etapa de postproducción. A eso que refirió usted el tema de los VHS y también el tema de los cells. Como que a mí me gusta harto ver animación vieja. Me gusta mucho ver las remasterizaciones. Es como pequeños detalles bien bonitos que, por ejemplo, son las sombras de los cells o cosas de ese estilo, que mucha gente pasa desapercibido y dice, no, con un filtro se hace. Entonces, como eso que usted mencionó respecto a trabajar el VHS y también ahí de que tenga sombra como si fuese un cel, eso es increíble. Sí, ahí se nota un poquito. Claro, igual hay que tener cuidado porque, por ejemplo, no sé, hace un par de años vi como una remasterización de... ¿Cómo se llama esto? La Cenicienta, creo. Una que tiene un vestido amarillo. No es la Bella y la Bestia. No, es más antigua. De las viejas de Disney. Que habían... Bueno, no, da lo mismo. Pero una de estas... No, La Cenicienta. Hicieron una... No tiene ropa amarilla. Pensé que tenía ropa amarilla. En La Cenicienta hicieron una remasterización hace un par de años que como que todos los frames los pasaron como por estos filtros Beautify. Entonces se perdió todo eso. Y todas las líneas estaban como casi como hechas como vectoriales y los colores planos y se veía horrible. Y como que la gente en Twitter era como gringo, que como oye, esto está feo, está raro. Y claro, pues, a veces pasa eso, pues como que de repente remasterizan para peor. No, yo quería como como les decía, la remasterización de Bruce Timm como que me hizo apreciar
Todos esos detalles que cuando yo veía cuando chico en la tele, ¿cachai? Como con la antena, ¿cachai? Como que sintoniza lo que quiere, no se aprecian, pero que pude volver a ver. Entonces yo dije, si voy a hacer una versión como, comillas, HD, es como jugar a que es la remasterización de la película en VHS, como una cosa así. Hola. Hola. Yo también tengo algo que no es una pregunta, sino que es una apreciación. Tú dijiste que no tenía un estilo, pero yo creo que desde que te conozco, y te digo con todo el cariño del mundo, creo que tenía un estilo en tu integridad, en la forma en que trabajáis. Y creo que eso es importante destacarlo para los cabros de acá, porque en el fondo creo que lo que nadie te puede quitar, aunque te quitar el video y lo pusieran filtro en TikTok, es que tenías una forma de trabajar. Y eso en verdad quiero apreciarlo porque te quiero mucho. Eso. Muchas gracias. Gracias. Oye, es como una terapia para Mati Laguna. ¿Eh? Muchas gracias. Me siento... Hola, mi pregunta es, ¿qué consejo le da a las personas que están tratando de desarrollar un proyecto personal? ¿Cómo lo fue este de Akira que desarrolló? ¿Y cómo lo ayudó eso de que se planteó como una fecha límite y fue como ya hay que hacerlo para este momento? Aunque es personal y tal vez no me lo están pagando, pero... Sí, sí, mira, te lo puedo contar, es bacán la pregunta, te lo puedo contar de una manera más simple, como con dos ejemplos. Hay una cosa llamada teaser, ¿cachai? Que es como, ya, onda, tengo un proyecto, tengo una serie, quiero hacer una película, quiero hacer tal cosa. Entonces uno arma el puro teaser, que es como un tráiler falso, con puro filete de lo que te gustaría ver en eso. Y uno, buscar redes, buscar gente, buscar como gente que te quiera apañar. Y de esa manera tú podés como hacer algo factible, porque hacer solo esto, o sea, como les digo, esto me tomó 5 años, dura 30 segundos, ¿cachai? Como que es una ridiculez. Mientras más ambicioso el proyecto, más lento se hace. Y eso que me robé los fondos de la película, ¿cachai? Como que no. Claro, pinté, hice un par de fondos, pero objetivamente me robé una dirección, más que robar los fondos, me robé una dirección de arte. Lo que hizo el director de arte de Akira y lo que hizo como la dirección de arte de 31 minutos ya estaba hecha, entonces yo simplemente tenía que mezclar. Pero, por ejemplo, al principio yo estaba hablando de una serie que se llamaba Crononauta, que dirigió Martín Felice, con un grupo de profesionales que como que al juntarse salió algo muy lindo. Yo le tengo mucho cariño a esa serie, me gusta mucho el guión, me gusta mucho la historia, es cortita, precisa. Les recomiendo que la vean, es un ejemplo muy lindo de animación adulta, porque en Chile se produce solamente como cosas preescolares, o sea, no solamente, pero mucho preescolar y muy poco como serie que no se hace. Y que no sea burda, porque muchas veces las series como para adultos uno asocia que son como ordinarias. Y Crononauta como que tiene eso. Pero Martín, yo lo conocí porque él hacía una serie que se llamaba Lorenzo Delgado, investigador privado. Y eso es una serie muy flight, una serie muy kuma, una serie ordinaria. Y yo animé ahí mucho tiempo. Entonces, yo cuando lo conocí vi el primer capítulo y quedé loco, dije, qué entretenido esto. Era muy Ren y Stimpy, éramos chicos, era lo bacán. Y claro, pues empezamos a producir Lorenzo Delgado a la velocidad de un caracol. Porque pega, porque vida. Y también, pues, ¿cachai? Onda, si quería hacer un proyecto, tenéis que entender que no puede ser rápido. En los últimos como 10 años hemos sacado apenas 8 capítulos en donde Martín hace el 80 o 90% de toda la pega. Y la gente que lo apaña es gente que por amor, cero presupuesto, cero todo eso, gente que por amor como que lo puede apañar. Y yo animaba planos cuando tenía tiempo libre y si le alcanzaba a animar 3 planos por capítulo, hasta ahí llegaba, ¿cachai? Como que todo era así, era pura buena onda. De lo mismo que hablaba antes, como con tu red de apoyo, es como, así como gente se junta a la pichanga y se creen buenos para el fútbol y creen que son tan buenos como la selección, nosotros producíamos una serie y creíamos que éramos tan buenos como las grandes ligas de la animación. Lo mismo. Entonces, como consejo es como, conoce gente, no hay que ser tan ambicioso,
por algo existen los teasers, probar con cosas así compactas que sí se puedan producir, que tú sabes que puedes producir. Como soñar despierto es súper lindo, pero si vaya a producir alguien, o sea, vaya a producir algo y vaya a arrastrar a gente, es un poco peligroso si es que no haces. Y para hacer, lo bueno es tener metas chicas. Partir con metas chicas. ¿Sí? Onda, no hagáis un capítulo, te vaya a morir. Te vaya a morir. Solo o menos. Como que anda por parte. Un planito, un diseño de personaje, un pitch bible, busca gente. Y después de eso, si funciona, postula un fondo. Si no hay fondos acá, hay fondos afuera. Hay muchos tipos de fondos. Hay fondos de preproducción, de producción, de postproducción. Lee las bases y ahí vaya a encontrar como todo eso. Búscate un productor que te ayude a guiarte. De repente uno tiene una noción de la industria que es nada que ver, como les decía al principio de la charla. O sea, yo cuando entré a Fields, como con un cargo de tomar decisiones estéticas, me di cuenta de que yo no podía decir que sí a todo, sino que tenía que primero mirar al productor, que era el que veía las lucas, y como que él me hacía como, o me hacía. Entonces ahí era como ya, ahí vamos viendo y ahí uno va aprendiendo, a porrazo en realidad. Eso. No sé si se respondió mi pregunta. Ya, bacán. Súper, Mati. Acá tengo otra pregunta. Bueno, Mati, seco. Gracias por esto. Solo una pregunta como más personal, así como para los que somos soñadores de generar contenido. De repente se dan instancias en las que nos sobrevendemos a proyectos que igual amamos, pero nos cuesta encontrar el momento para hacer cosas personales y sobre todo mantenerlas en el tiempo y no decaer y decir, no, jamás lo lograré, y sufrir, claro, y se te cae el pelo y te da taquicardia y cosas así. Entonces, ¿qué consejo dejáis aquí para todas las generaciones, los viejos, los jóvenes, los nuevos, los principiantes, para seguir con esa chispa y terminar siendo llamados por Apaplac? Creo que es muy difícil de extrapolar experiencias. Creo que mi manera, porque yo puedo decir, súper fácil, hazte un horario, ¿cachai? Pero es como, ya, pero ¿qué pasa si tengo déficit atencional? ¿Cachai? O que el tiempo funciona distinto. Entonces, claro, pues ahí yo no puedo llegar y decir como, ponte una agenda, ¿cachai? No puedo. Lo que sí puedo decir es que no vean One Piece. Obvio. Es que es verdad, de repente mis alumnos llegan, ¿cachai? Con ojera, profe, me vi One Piece en 2 meses, y es como, viste, perdiste un cuarto de tu vida, ¿cachai? Entonces, oye, pero si son como 1000 capítulos, o más, 2000 capítulos, y todavía no se acaba. Entonces, claro, un japonés lo ve desde los 10 años y tiene 40 años, entonces, claro, pues, lo ve de a poco, pero ustedes entran a la U, entran a animación y les dicen, oye, ve One Piece. Oye, ¿cuántos capítulos tiene? 2000 capítulos. Ya los tengo que ver en una semana. ¿Cachai? Entonces, o sea, no One Piece en realidad, sino como entender de que si no le das tiempo al estudio y a la creatividad, cuando digo estudio es como investigar, ver películas, no ver siempre anime, sino como ver películas. O sea, ver películas buenas, ver películas malas, ver películas románticas, ver películas de animación. Es que a mí no me gustan los Minions. Velo igual, ¿cachai? Como investiga, aprende, descubre tendencias. Puede haber un plano que te guste, puede haber una referencia que te guste. Quizás eso te hace ir a otros géneros. Ve películas viejas, ve películas nuevas. Y de esa manera como que uno empieza como a nutrirse. Y al mismo tiempo, date tiempo para poder jugar, ¿cachai? Poder animar. Cuando digo como no vean One Piece es porque muchas veces uno tiene ganas de hacer algo, animar algo, súper simple, pero si tus horas de día, porque tenés que dormir, tus horas de día son estar todo el día en TikTok, o estar todo el día en una red social, o estar todo el día viendo series, no vaya a tener tiempo. Y si tu tiempo es la madrugada, como si tú crees que eres eficiente en la madrugada, créanme que no es cierto. Créanme que desvelarse animando a largo plazo no es bueno. Ahora ustedes son inmortales, no les pasa nada, ustedes desayunan como energética, son invencibles. Pero a mi edad ya no se puede, ¿cachai? A mi edad comida china pasaba a las 7, acidez 3 días. Entonces, hábito, es solo hábito. Sé que es difícil, es súper difícil, pero es como darte tiempos. Es decir, yo por ejemplo ahora tengo como, ya, mis días lunes son el día en donde animo tonteras, ¿cachai? Es un día en donde no hago proyectos. Cuando trabajaba en oficina era
usualmente era el lunes o el martes, porque los viernes son usualmente los días de entrega, porque la publicidad usualmente los comerciales salen al aire los viernes o salen el fin de semana, que es donde hay como más rating. Entonces, siempre hay como un momento en donde uno puede crear, pero a veces uno no se da cuenta que agarra el celular y de repente como que miró, hoy es de noche, ¿cachai? Como que pasa eso, pasa eso. No digo que no usen redes sociales y entretenido, no digo que no vean memes, mándense memes, sino que es como, si estáis todo el día con una pura cosa, te vuelves monotemático sin querer. Y cuando uno se vuelve monotemático sin querer, tu contenido también es monotemático y por lo tanto no llega a mucha audiencia. En cambio, cuando uno está siempre como estudiando, aprende más. Y en animación, afortunadamente, estudiar no es ir a la biblioteca a leer libros fome, pues es ver bonito, ¿cachai? Como que es bacán estudiar esto. Entonces, como que creo que eso es transversal conversando con más gente que sí siempre está constantemente generando contenido. Eso. Cha, tremenda respuesta.